Hola chicos, somos Emily y Travi y vamos a hablarle un poquito sobre qué vegetales pueden comer nuestros gorditos. Gracias a la doctora Camila en un en vivo que realizamos. Les viene. Vamos a empezar a hablar de generalidades de la alimentación de los conejos, que es por lejos el tema más importante. O sea, en mi experiencia, la alimentación del conejo es lo que va a definir su salud para toda la vida y es lo que va a predisponer a los problemas más comunes que vemos en consulta, en realidad. Entonces, lo primero que hay que tener súper claro es que los conejos son animales herbívoros o folívoros, es decir, que se alimentan de hierbas, pastos y hojas. No son frugívoros y por lo tanto no están hechos para digerir fruta. Y ya vamos a ir entrando en cada uno de esos detalles después. Eh, Primero quiero que entiendan cómo funciona el sistema digestivo del conejo. Entonces, estos animales se clasifican como fermentadores posteriores. Eso quiere decir que tienen un ciego, lo que sería como nuestro apéndice, y un intestino delgado muy, muy desarrollado, muy grandes, muy inflados. Entonces, en este ciego y en este intestino delgado hay una gran cantidad de bacterias que son positivas para el animal, son buenas porque lo ayudan a fermentar el alimento. Entonces, estas bacterias agarran las partículas de alimento, las digieren, producen gas y ese gas es absorbido por el intestino del conejo en forma de energía, ¿ya? Entonces hay que tener súper claro que es normal que estos animales produzcan gas, no en exceso obviamente, ya vamos a ir viendo por qué se puede acumular ese gas en exceso, y es normal que lo absorban, ¿ya? El tránsito de los conejitos, o sea, la velocidad con la que ellos comen y defecan es muy rápido, porque como ellos son animales que en la naturaleza serían presa, o sea, se los comerían, tienen que ir vaciando volumen, básicamente. Entonces tienen que comer y defecar permanentemente. Por eso a ellos les cuesta más regular dónde hacen caquita, porque el pipí lo pueden acostumbrar y normalmente pueden orinar en una letrina, pero a veces hay algunos que les cuesta más aprender a usar letrina y defecan por todas partes porque tienen que ir soltando estas bolitas permanentemente, ya para alivianarse un poco. También es importante que sepan que los conejitos por su anatomía no pueden vomitar y por lo tanto tampoco pueden eructar, o sea, botar gas por la boca, ni tampoco lo pueden hacer por el potito, por el ano. Entonces, por eso es importante que la cantidad de gas que se produzca dentro del intestino sea utilizada completamente como energía y que no se empiece a acumular en exceso y que el animal se hinche. Esto es lo que producen las frutas, por ejemplo, por la cantidad de fructosa que tienen, o algunos vegetales, como la zanahoria, que tienen almidones, y todos estos azúcares fermentan demasiado y los llenan de gas. Por eso les comentaba al inicio que es importante el tipo y la cantidad de gas que se genere y eso va a estar basado en la dieta que vamos a ver ahora. También es importante que sepan que los conejos son súper eficientes reutilizando o reciclando energía. Entonces, ellos, probablemente todos los que tienen conejitos saben que ellos realizan algo que se llama secotrofia, que es comerse unas caquitas, que son básicamente unas caquitas distintas, especiales, que se las comen directamente desde el ano, y que es básicamente un concentrado de nutrientes. Todo lo que en el primer pasaje de digestión no se alcanzó a absorber o a digerir, eso lo acumulan en estas pequeñas caquitas que salen como en racimos de uvas, se las comen directamente y así reutilizan todos los nutrientes que no se alcanzaron a usar la primera vez, ¿ya? Por eso es importante, igual que en sus conejitos, traten de evitar a toda costa los collares isabelinos, si te vergüenza, el famoso cono, tratar de evitarlos a toda costa, porque impide que el conejo se coma esas caquitas y probablemente pueden presentar diarrea, no necesariamente por algún tratamiento, sino solo por el hecho de que no se están pudiendo comer esas caquitas. Eh, Después hay otro tema importante que quiero hablar antes de que pasemos a la dieta como tal. Existen bastantes mitos y dudas sobre la alimentación de las crías, por ejemplo. La leche de las conejas es bastante concentrada en todos los nutrientes y las hembras entierran a sus crías y las van a lactar, o sea, las van a alimentar y a darles leche normalmente una o dos veces al día. Entonces eso es algo importante para cuando están criando conejos a mano. Después ya podemos ver fórmulas de alimentación y todo, pero es importante que los conejitos pequeños no se deben sobrealimentar, ¿ya? Van a comer muy, muy pocas veces porque la mamá los protege en la madriguera y no los visita tan seguido. Eh, es importante también saber, y aquí viene uno de los mitos para mí más grandes que existe con los conejos, es a qué edad empiezan los conejitos a comer heno y a comer verduras. Diría yo que es uno de los errores más grandes que existe porque siempre me llegan conejitos desnutridos a la consulta. Normalmente, no sé si ustedes han escuchado, pero se suele decir que los conejos deberán empezar a consumir verduras a los 4 meses. Esto es un error gravísimo porque estamos desnutriendo a nuestros conejitos. Para que lo entiendan, lo voy a explicar de una manera súper lógica. Los conejos se destetan entre las 4 y las 6 semanas. Pongámosle que un mes y una semana en que la conejita ya no va a querer dar leche y va a echar a esa camada como para que ya empiecen a hacer su vida sola. Y esto tiene mucha lógica porque las conejas se pueden preñar inmediatamente después del parto. Entonces, si consideramos que la conejita tuvo una camada, se preñó inmediatamente después, ese mismo día o al día siguiente, pasó un mes y va a parir porque la gestación de la coneja es de un mes. Entonces, al momento que para, en ese mes, ya va a tener que dejar de lado a su camada anterior. No sé si se entiende la lógica. Entonces, en ese mes,
cuando ya tengan un mes esas crías, ¿qué es lo que van a comer? Esos conejos no van a vivir solamente de heno, esos conejos van a empezar a aprender observando y acompañando a su madre a comer exactamente lo mismo que coma ella. Entonces, todo lo que esté comiendo una madre adulta, que incluye el heno, el pellet y los vegetales, en una situación de cautiverio como mascota, debieran empezar a consumirlo las crías, ¿ya? Entonces, esto es algo con lo que tengo muchas discusiones, porque siempre me dicen, pero es que yo leí en internet que es muy pequeño, que recién a los 4 meses, como vamos a ver ahora, si ustedes recién empiezan a proporcionarle este tipo de vegetales o de pellets recién al mes, o sea, perdón, recién a los 4 meses, están desnutriendo a esos bebés y van a llegar en muy mala condición corporal a consulta y probablemente con un crecimiento mucho menor a lo que debieran haber tenido, ¿ya? Entonces, súper importante que todo lo que coma la madre, las crías al mes ya debieran empezar a probarlo, tal cual lo come la madre. Obviamente de forma gradual, de a poquito, para irlo como conociendo y que ellos vayan generando nuevas bacterias en su intestino para aprender, para que estas bacterias aprendan y se reproduzcan aprendiendo a digerir esos alimentos nuevos, ¿ya? Sé que puede ser un poco enredado, pero no sé si se entiende, Emily. ¿A ti te queda clara esa parte? Ya. Sí, de hecho, yo también pensaba, soy una de las personas que me dijeron que a partir de los 6 meses eran los vegetales. Entonces, teniendo claro cómo funciona este sistema digestivo, vamos a pasar a cómo debe estar compuesta la dieta y cuáles son las cosas que nos aporta cada uno de sus componentes en la dieta. Vamos a empezar con el heno. El heno, como probablemente todos ustedes, maminejas y papinejos, saben, el heno es el componente fundamental de la dieta del conejo. Esto es por varias razones. Una de las principales es porque favorece el desgaste dental. Como probablemente saben también, cuando los conejitos no tienen una dieta adecuada, una de las enfermedades más comunes que se produce es el sobrecrecimiento dental. Los dientes de los conejitos pueden crecer 3 milímetros en una semana, son de crecimiento continuo toda la vida. Entonces, los conejos, si ustedes los han visto, hacen un movimiento circular al masticar, y el heno favorece ese tipo de movimiento y el desgaste dental, tanto de los incisivos como de los premolares y los molares, que son los dientecitos que están atrás, ¿ya? Entonces, la primera función del heno es desgastar dientes. La segunda es generar volumen. ¿Se acuerdan que les comentaba al inicio que como fermentadores posteriores tienen un gran ciego y un gran intestino grueso? Entonces, imagínense ese intestino como un globo, como estos globos largos que tiene que mantenerse inflado con gas y con volumen de alimento. Entonces, ese globo, si es que tiene volumen, o sea, si es que tiene harta cantidad de heno, se va a poder contraer y va a poder hacer avanzar el alimento, ¿ya? Al revés, si es que le damos poco heno y le damos, por ejemplo, mucho pellet y muchos vegetales, eso se descompone así finito, casi no aporta fibra y por lo tanto el globito se va a empezar a desinflar y va a ser como un globo así bien laxo que no tiene fuerza para contraerse y por lo tanto el tránsito del conejito va a ser muy lento y le va a costar defecar, cada vez va a defecar más lento, se le pueden empezar a acumular pelos y formar los famosos tricobesoares, que son las bolas de pelo en el estómago, o pueden ver las caquitas que salen así como un collar de perlas. Entonces, la base aquí del heno es proporcionar volumen. Yo le llamo siempre es como el combustible para hacer funcionar el intestino del conejo, ¿ya? Entonces, con el heno lo tenemos que dividir entre henos para menores a 6 meses y henos para conejos mayores a 6 meses. Esto es principalmente por las concentraciones de calcio que tienen. Como les decía al inicio, los conejos son súper buenos recicladores o acumulando ciertos nutrientes, y esto pasa especialmente con el calcio. Entonces, hay henos que tienen más concentración de calcio, o ciertos alimentos en general que tienen más calcio. Y lo que pasa con los conejitos es que sus riñones eliminan este calcio a la vejiga, y una vez que está en la vejiga empieza a decantar, cae como si fuera así un polvillo, como una tiza, y empieza a caer en el fondo de la vejiga, se acumula y puede generar cálculos urinarios, ¿ya? Y esos cálculos a veces pueden ser así, del porte de una palma, y obviamente eso ya requiere cirugía. Entonces, principalmente para prevenir el exceso de calcio y la formación de cálculos, vamos a favorecer en animales menores a 6 meses henos como el de alfalfa, que tiene alta cantidad de calcio, y una vez que el animal ya se desarrolló, o sea, cuando son más chiquititos, deben tener un mayor aporte de calcio, porque sus huesos se están desarrollando. Pero una vez que empiezan ya a acercarse a los 6 meses o a los 8 meses de edad, lo ideal es hacer una transición gradual, empezar a ofrecerle otros tipos de heno, como el heno Timothy, de vallica, de avena, de festuca. La verdad es que hay un montón de otros tipos de henos a elección, que no sean el de alfalfa, que en realidad es el que tiene más calcio, ¿ya? Entonces, cuando cumpla más de 6 meses, cambiamos este otro tipo de heno. ¿Qué más se me queda? Ya, con respecto al heno, también es importante que se use una enera, que son las cositas en las que se almacena el heno, porque el conejo no solamente tiene que masticarlo, sino que la idea es que lo traccione, que lo tire, porque eso fortalece también los incisivos. Entonces, no es lo mismo poner el heno en el piso, en el que el animal solamente lo va a tener que cortar, exacto, así como lo tiene almacenado ahí la trave. En que si está en el piso, lo va a pisotear, lo va a orinar, lo va a defecar, entonces además van a perder mucho heno. Eh, y no lo está traccionando. Entonces, para favorecer más salud dental todavía, les recomiendo mantener el heno en una cajita, ya que hay algunas opciones comerciales, o si no, lo pueden hacer ustedes en la casa fácilmente, en realidad. Ya, entonces, pasamos del heno
Y pasamos a otro de los componentes importantes de la dieta, que es el pellet. Bueno, el heno les comentaba que va a conformar el 80% de la dieta, ¿ya? Pero a pesar de que estamos usando proporciones como para sacar el total de la dieta, el heno debiera estar siempre a libre disposición. O sea, el conejo nunca le puede faltar heno, lo tiene que tener todo el tiempo, ¿ya? Y si tiene hambre tendrá que comer heno, porque yo sé que piden y piden sus verduras o piden el pellet, pero tienen que tener el heno a disposición y acostumbrarse a eso. No siempre es fácil, hay conejitos que nunca en su vida han comido heno y de repente son adoptados a otra casa y se les cambia la dieta, y la verdad es que no les gusta, pero hay que probar con distintos sabores. Como les comentaba, hay una tremenda variedad de henos disponible en el mercado. No sé si en Perú tienen igual harta disposición, Emily. Sí, o sea, no tanto como en otros países, pero sí tenemos Ya, distintos senos. ya. Entonces yo, mi Y recomendación, lo bueno es que lo mezclo con mix de flores y cosas para incentivarlos también. eso mismo te iba a decir, que es súper buena idea recurrir a ese tipo de henos que vienen mezclados con hierbas aromáticas. Por ejemplo, acá en Chile se venden harto unos que son con rosa de mosqueta o con distintos tipos de flores que justamente le dan un aroma y un sabor más rico. Y eso favorece que los que no comen heno o nunca han comido en su vida heno les pueda gustar un poquito más. Entonces, pasemos después a otra parte de la dieta que corresponde al alimento peletizado. El alimento peletizado no debiera constituir más del 5% del total de la dieta. Esto es variable según el tamaño del conejo, porque siempre me preguntan, ¿cuántas cucharadas tengo que darle? Y esa es una pregunta que no se puede Sí. responder de manera general. Yo no podría decirles si a todos los conejos denle 2 cucharadas de pellet al día, porque en realidad todos los conejitos son distintos, tienen distinto tamaño, porque son de distintas razas, tienen distintos niveles de actividad, le encanta. Entonces, es difícil generalizar ya, porque si es una raza mini puede que necesita 1 cucharada al día y si es una raza gigante puede que necesite 3 a 4 cucharadas al día. Eso también depende de la calidad del pellet. Yo siempre lo que recomiendo como base es que obviamente tiene que ser un pellet formulado para conejo. No sé si vale la pena mencionar marcas en realidad porque pueden variar de país a país, pero que sea especialmente formulado Ujú. para conejo, que no sean pellets a granel, o sea que uno compre así como al por mayor, porque esos normalmente son pellets que usan en las granjas como para engorde y son pellets que los venden como si fueran para conejo, para pato, para ganso, para cualquier animal por igual, y eso claramente no cumple con los requerimientos específicos para un conejo. Entonces, que sean especialmente formulados para ello, y si es así, el pellet no debiera contener nunca frutas secas, nunca un mix de semillas, porque ellos no deben comer semillas ni granos. Entonces tiene que ser un pellet que sea parejo, del mismo color, del mismo tamaño. Normalmente los que tienen mix de colores o distintas formas no suelen ser de la mejor calidad, ¿ya? Eh, el pellet es importante que puede ser un arma de doble filo. El pellet, la verdad es que es un elemento que fue creado como para nuestra vida moderna. Como en la naturaleza un conejo puede comer cientos de vegetales distintos, ciertas de hojas distintas, y nosotros no logramos llegar a eso cuando los tenemos como mascota. El pellet fue un invento como para concentrar justamente los nutrientes y que no les falten las cosas básicas. Ahí está la Travi haciendo sus trucos. Miren cómo les gusta. Y bueno, justamente por eso es uno de los principales problemas del pellet, que como es un concentrado de nutrientes y los hacen de forma y textura y todo bastante rico y apetecible para el conejo, normalmente les encanta y pasa a ser la parte favorita de su dieta. Miren ahí a la Travi cómo pelea. Eh, entonces, es súper posible que el pellet favorezca la obesidad y es muy común que se presenten conejitos a consulta con obesidad y que eso lleva después a pododermatitis, a estas lesiones en las patitas por sobrepeso, simplemente porque se les da demasiado pellet al día. Entonces, yo les recomiendo que la cantidad que les haya indicado su veterinario, que como les digo puede variar, puede ser 1 cucharada, 3 cucharadas según el conejo, según su tamaño, su nivel de actividad, que lo proporcionen en distintas veces al día. Por ejemplo, si le van a dar 2 cucharadas, denle 1 cucharada en la mañana y otra cucharada en la tarde, para que el conejito no se llene de una sola vez, no quede satisfecho solamente con pellets, ¿ya? Y favorezca también el consumo de vegetales y de leche. Eh, Pasamos entonces a la tercera parte de la dieta. Ya recuerden que el heno es el 80%, pellet el 5%, y pasamos ahora a la segunda, la tercera parte que es por lejos la más importante, además del heno, porque el pellet, técnicamente, si nosotros diéramos una buena base de vegetales, podríamos prescindir del pellet, o sea, podríamos eliminarlo. Pero lamentablemente, como es tan difícil hacer un buen balance de vegetales, tenemos que continuar con el pellet. Entonces pasamos a los alimentos frescos, que corresponden a un 15% de la dieta, y nos vamos a basar en lo que son hojas verdes, ¿ya? Recuerden que son herbívoros y folívoros, o sea, ya. Entonces, con las hojas frescas tenemos que basarnos justamente en eso, en hojas. Y yo trato de clasificar para que se entienda un poco mejor en los vegetales tipo hoja y los vegetales no hoja. Entonces, dentro de los vegetales hoja tenemos, por ejemplo, todo lo que son lechugas, acelgas, espinacas o los tallos de otros tipos de vegetales. Por ejemplo, la zanahoria, que es como un tubérculo, tiene arriba los tallos, entonces esos tallos son los que nos sirven, ¿ya? Hay que basarnos siempre en las hojas de todo tipo. Eh,
Y justamente por lo que les comentaba, que todo lo que son vegetales no hoja, por ejemplo, un zapallo italiano, una zanahoria, son alimentos mucho más altos en azúcares que van a fermentar y van a producir un exceso de gas. Entonces debiéramos tratar de evitarlos al máximo o usarlos como un complemento de la dieta, ¿ya? No necesariamente como una base de la dieta. Con los vegetales, ya les quiero dar una lista en realidad de todos los vegetales que pueden consumir, porque siempre obviamente me lo preguntan. Y aquí es donde viene otro de los mitos más grandes igual. Empecemos por la base de que cualquier dieta con vegetales tiene que tener una variedad de vegetales. Tienen que ser al menos 5 o ojalá 10 ingredientes distintos por día, ¿ya? Entonces, no es lo mismo que un animal coma una vez al día un pocillo, un bowl o un puñado de lechuga, a que coma un puñado de acelga con lechuga, con hojas de zanahoria, con hojas de rábano, con cibulé, con cilantro. Es totalmente distinto. O sea, en la primera opción que les mencioné es una monodieta totalmente inadecuada y totalmente desbalanceada, versus la segunda, en que tenemos una cantidad de vitaminas y minerales distintos en pequeña cantidad gracias a distintos alimentos. Probablemente con la primera dieta, aunque ellos puedan comer lechuga, le vaya a dar diarrea, porque es una monodieta, o sea, como les digo, no es balanceada y además tiene muchísima agua. Y con la segunda, en realidad estando bien balanceados los componentes, vamos a tener una nutrición perfecta. Eh, entonces, aquí es donde entra el tema de que muchas veces me preguntan, pero siempre me llegan con un alimento distinto. Me dicen, pero el perejil es tóxico, pero el cilantro es tóxico. Quiero dejar súper claro que existen obviamente plantas tóxicas, pero normalmente son plantas ornamentales, o sea, de decoración. En general, casi todos los alimentos que podemos consumir nosotros y que no son tóxicos para nosotros, tampoco lo son para los animales. Y aquí también quiero detenerme en decir que ninguna de las hierbas aromáticas que consumimos nosotros, ya sea cibule, cilantro, perejil, orégano, ninguna es tóxica. Entonces, aquí entramos en un tema delicado, porque ¿qué significa que una planta sea tóxica? Significa que genera una sustancia, una molécula, que va a viajar en el torrente sanguíneo del animal y va a dañar un órgano en particular. Eso, ese componente no existe en estas hierbas que yo les comento, tampoco en las lechugas, en ninguno de los alimentos que consumimos nosotros no son tóxicos. Lo que sucede es que cuando uno da una dieta de un elemento o de dos elementos, así como dieta, como les comentaba, la clásica, así como pura lechuga o puras hojas de zanahoria, por ejemplo, lo que pasa es que el conejo empieza a fermentar en exceso y, como les comentaba al inicio, hay una cierta cantidad de bacterias normales dentro del intestino. Cuando hay factores como una dieta inadecuada, o frío, o estrés, o dolor, distintos factores hacen que el pH y ciertas condiciones del intestino empiecen a cambiar y que estas bacterias que son buenas ya dejen de ser buenas, se empiezan a morir y empiezan a proliferar otras que son negativas y que esas bacterias generan toxinas. Esas toxinas pasan a la sangre del animal y el animal se muere básicamente intoxicado con sus propias bacterias. No es que la planta en sí sea tóxica, ¿ya? Entonces, eso es súper, súper importante para que dejemos de utilizar el concepto de que vegetales que consumimos incluso nosotros son tóxicos, ¿ya? La condición que le ocurre al conejo se llama una endotoxemia o una enterotoxemia, o sea, se intoxica con bacterias de su intestino, ¿ya? Entonces, como les comentaba, la forma de evitar esto es tener una variedad de vegetales, o sea que tenemos al menos 5 hasta 10 ingredientes distintos por día. Estos vegetales ojalá bien lavados, no siempre es necesario desinfectarlos, a veces depende en qué zona estén, obviamente si es que hay buena agua potable o no, pero bien lavados y a temperatura ambiente. Si es que van a hacerse como paquetitos, así de ensaladas mixtas y las van a almacenar en el refrigerador, tienen que estar a temperatura ambiente, ¿ya? No las pueden sacar directo del refrigerador y dárselos al animal, porque ese frío, cuando ellos coman algo frío, les va a matar las bacterias y vamos a entrar en este proceso de endotoxemia, ¿ya? Lo mismo pasa, he visto muchas publicaciones a veces en que les dan como premios en el verano, por ejemplo, una frutilla congelada o cosas así. Nunca, nunca se deben dar alimentos fríos en conejos, ¿ya? Porque entramos en este proceso en que mueren ciertas bacterias, nacen otras y el animal se intoxica con sus propias bacterias. Entonces, dentro de la lista de vegetales que podemos entregar, les voy a ir mencionando algunos. Por ejemplo, en los que son tipo hoja tenemos acelga y espinaca, son los clásicos. Recordar que esos dos tienen harto calcio, por ejemplo. Entonces pasa un poco lo mismo que con el heno que hablábamos al inicio, que después de los 6 meses debiéramos tratar de evitar las cosas altas en calcio. En el caso de los vegetales, más que evitarlos, es tratar de disminuir la cantidad o darlos menos veces a la semana, nomás, no eliminarlos por completo, porque de todas maneras un adulto sigue necesitando calcio. Y eso va en relación también a la pregunta que me hacían de la madre lactante. Es bueno que le proporcionen justamente estos alimentos altos en calcio. Entonces tenemos acelga, espinaca, rúcula, endivia, todos los tipos de lechuga, la escarola, la romana, la iceberg. Y ahí yo sé que alguien me va a retar y me va a decir, no, la iceberg no. Pero recuerden, siempre en la proporción de 5 ingredientes mínimos. O sea, no es lo mismo un plato de lechuga iceberg, la típica redondita, que un plato de lechuga con acelga, con hojas de beterraga, con perejil. O sea, es todo un mix, es una ensalada mixta en que va a tener una buena proporción de agua y buena proporción de nutrientes.
¿Y la cantidad de vegetales que se le tiene que Ya, poner? es una súper buena pregunta. Pasa un poco lo mismo que con el pellet en realidad, porque es difícil generalizar. Es súper importante ver la cantidad de actividad física y el tamaño que tiene el conejito, pero por ejemplo, para el tamaño de Travis, pueden ser 2 puñados grandotes, no sé si se ve en mi mano, 2 puñados, que es como más de una taza en realidad, ¿ya? Mm, Dentro de otros vegetales que puedes agregar, como les decían, están los tallos, así como los tallos de la beterraga, de los rábanos, del apio. Estos principalmente son los altos en calcio, pero también tienes tallos de zanahoria, del pepino, de los nabos, todo lo que crezca arriba de la tierra, que sea tipo hojitas. Tienen también todas las hierbas aromáticas, el perejil, el cilantro, la menta, la albahaca. Tienen también pastitos naturales, así como el diente león, el trébol. En realidad todas las hierbas que consumimos, ya sean como para condimentar comidas o como infusiones, todas esas de forma fresca, acuérdense que si las dan secas, ya no, obviamente no tienen los mismos componentes que darlas frescas. Entonces aquí lo estamos considerando como la parte del 15% de vegetales frescos, ¿ya? Entonces tienen que ser así como sacados recién de la huerta o del mercado. Y tienen después además hojas de árboles frutales. Esa es una súper buena opción también para adicionar. Nunca den hojas de árboles como de decoración, así como ornamentales, porque obviamente ahí sí, como les decía, hay plantas tóxicas, pero en hojas de árboles frutales pueden darlas todas. En realidad hojas de naranjo, de frutilla, de limón, de frambuesa, todo ese tipo de hojitas son súper buenas, especialmente las de los berries, así como frutilla, frambuesa o arándano. Ese tipo de hojitas son antiinflamatorios digestivos naturales. Entonces eso es algo que pueden usar si es que están notando que tal vez su conejito no está defecando tan bien o anda un poquito irregular, le pueden agregar esas hojitas y funciona súper, súper bien. No, no implica que no vayan a hacer una visita al veterinario, pero al menos les puede ayudar mientras tanto, ¿ya? De hecho, pasa mucho que cuando el conejito no está siendo frecuente con sus deposiciones, o sea, no está defecando normal, por ejemplo, se les indica solamente agua y heno. Eso la verdad es que no es una buena idea porque básicamente le estamos dando el combustible para que avance el tránsito, entonces sí, puede acelerarse un poquito, pero no le estamos dando nutrientes. Entonces estamos dejando a un animal que está convaleciente porque algo le está molestando o algo le está doliendo, lo estamos dejando sin los nutrientes que necesita, sin vitaminas. Entonces pueden pasar varios días así y es prácticamente ayunar al animal. Y como les decía al inicio, estos son animales con un tránsito muy rápido, que necesitan harta energía disponible todo el tiempo, entonces no es una buena idea nunca dejarlos solamente con agua llena, ¿ya? A ver, ¿qué más se me puede quedar? Ya, después terminamos entonces con esos tres componentes de la dieta y pasamos como a los extra o a los agregados, que podemos ahí contar con los premios, por ejemplo, que es todo lo que... Hay premios, entonces, todo lo que son complementos para el animal hay que considerar que no es base de la dieta, o sea, no lo consideremos dentro de los vegetales frescos ni mucho menos, ¿ya? Entonces, como premios, tenemos premios comerciales, que obviamente hay una infinidad de premios de palitos o de drops o distintas cositas, y lo ideal es que ese tipo de premios no se den más de 2 veces a la semana, porque normalmente son altos en azúcares. Las frutas también se pueden considerar un premio, y yo en general lo recomiendo como para fortalecer el vínculo, para enseñarles a hacer trucos, que en general los asocien con ustedes, como que el premio siempre venga de la mano de ustedes, que no sea algo que queda en el plato, ¿ya? Eh, entonces, dentro de eso, normalmente se agregan las frutas o los vegetales con cuerpo, como la zanahoria, que es un alimento que no debiera ser parte de la dieta diaria. Máximo es un pequeño trocito, pero yo lo considero como un aporte extra, como un complemento, ¿ya? Y en cuanto a las frutas, lo que yo les recomiendo es acudir más a los frutos, que son todos los berries, así como hablábamos antes, la frutilla, la frambuesa, todos los tipos de arándanos o cranberries, ese tipo de frutos que se diferencian de la fruta, que son más grandes, con semillas grandes o con cuesco y que tienen muchísima fructosa, o sea, mucha azúcar. Los frutos, en cambio, tienen poquita azúcar y tienen muchísimos antioxidantes. Entonces, les sirven mucho para proteger las vías urinarias, que es de lo que pueden sufrir por el tema del calcio, y además tienen menos azúcar, entonces no fermenta y no los hincha tanto, ¿ya? Así que esas son las recomendaciones básicas que tengo con respecto a la dieta. Hay un montón de recetas distintas, pero en general para animales exóticos, en amplio espectro, la leche de cabra es siempre la más idónea, porque no es que no tenga lactosa, pero prácticamente no la contiene. Entonces es la mejor porque el conejo no puede digerir esa lactosa. Y solo toman leche. Sí, solo toman leche hasta el mes de edad. Recuerda que como lo hablábamos al principio, entre las 4 a 6 semanas los conejitos empezarían a destetar naturalmente. Normalmente cuando ocurre en cautiverio, o sea, cuando la madre fallece, por ejemplo, o cuando los rechaza, en general la gente tiende a extender un poquito este periodo y los desteta como a las 8 semanas, ¿ya? Que está bien igual, o sea, no es un problema, pero no se pueden pasar de las 8 semanas, o sea, 2 meses ya es bastante, bastante tiempo para un conejito. Y debiera haber empezado desde, ojalá a las 4 o 5 semanas ya a probar
pellet, heno y vegetales, en que ustedes le van ofreciendo así pedacitos muy pequeñitos, ellos ya van a tener los dientes para masticarlo y van a poder irlo consumiendo. Y así su sistema digestivo y esas bacterias se van a ir acostumbrando lentamente a poder digerir nuevos tipos de alimentos. ¿Ya? Una buena pregunta, porque los conejos son súper selectivos, o sea, hay sabores y olores que no les van a gustar por nada del mundo y realmente no vamos a lograr que los coman, ¿ya? Entonces, lamentablemente puede que pierdan harta plata en ese proceso porque van a tener que ir comprando distintas marcas de pellet. Yo lo que recomiendo es que se junten entre gente que tiene conejos y se pidan prestado un poquito de pellet para ir probando cuál les gusta, pero pero los cambios lo ideal es que siempre sean graduales, o sea, no es llegar y quitarle el pellet de un día para otro y poner una marca nueva, porque eso no va a funcionar, probablemente no le va a gustar y además le vamos a generar un episodio de diarrea, porque ese conejo todavía no va a haber creado las bacterias necesarias para poder digerirlas. Por eso se producen las diarreas alimentarias, porque el conejo necesita producir nuevas bacterias lentamente, ¿ya? Primera recomendación, hablando en términos generales, es hacer cambios graduales. Nunca llegar y cortar una dieta y poner otra, porque al conejo no le va a gustar y le va a dar diarrea. Y lo segundo que también es muy importante con el pellet, a veces es el tema de la textura o los sabores que no los conocen bien. Entonces, particularmente con el pellet, les recomiendo molerlo, hacerlo un picadillo, así como si fuera un queso rallado, y espolvorearlo encima de los vegetales, especialmente los vegetales que más les gusten. Entonces, cada vez se van a ir acostumbrando más al sabor y un poquito a la textura, y cada vez ya lo van picando menos fino hasta que ya el pellet sea de tamaño completo y puedan darlo aparte. Pero una buena solución es tratar de darlo con los vegetales, porque así también se humedece un poquito y como que empiezan a aceptar un poco mejor el sabor, ¿ya? La verdad es que no tiene por qué haber ninguna diferencia en la alimentación en época de muda. Normalmente los conejitos van a mudar 2 veces al año, en verano y en invierno, para tener un pelaje más suave, un pelaje más denso, pero no tiene por qué haber ningún cambio de alimentación en esa época. La alimentación debe ser balanceada durante todo el año, ¿ya? Puede darse principalmente por dos razones. Una es que sean porfirinas, o sea, que son colorantes que están en los alimentos, así como los betacarotenos, por ejemplo, que están en la zanahoria o incluso en la selga o en las hojas de las beterragas. Hay distintos elementos que tienen estos colorantes y esto pasa a la orina. Entonces, la orina pueden ser entonces estos componentes de la dieta que pasan a la orina y en general es anaranjado, pero a veces cuando ya se torna más rojiza, nunca hay que descartar que se trate de sangre que viene en la orina y que se mezcla, obviamente. Entonces puede tener dos orígenes. En machos y en hembras puede tratarse de cálculos urinarios, que es literalmente una piedra que está pasando por la uretra y por lo tanto la va a dañar y va a hacer que sangre, y son muy dolorosas, pero como ellos se esconden sus signos clínicos, nunca vamos a saber que le está doliendo tanto. A veces simplemente empiezan a orinar por todas partes. Ese signo de orinar en distintos lugares donde normalmente no lo hacen puede ser una sospecha de cálculo, ¿ya? Porque le está doliendo. Entonces, tanto para machos como hembras, descartar cálculos urinarios, y eso se puede hacer con un urianálisis, o sea, un análisis completo de la orina con su médico. Y en hembras, muy común también las hemometras, que es la presencia de sangre en el útero, así como una infección uterina o quistes ováricos. Entonces, principalmente si son hembras, hay que poner mucha atención en que no vaya a ser sangre, ya hay que diferenciarlo de que sea un colorante. Exacto, si es que se esteriliza, le quitamos el útero y los ovarios y por lo tanto no debiera tener este problema, pero no quita que pueda sufrir de cálculos. Entonces, una hembra igual puede sufrir de cálculos. Son un poco más comunes en los machos por la forma en que tiene la uretra, en que quedan atrapados, pero aún así se pueden dar en hembras. Nunca por ningún motivo harinas ni azúcares procesados en los conejos. Eso sí que puede llevar a una disbiosis, o sea, este cambio en las bacterias y a una endotoxemia que termina en la muerte. Así que por muy poquito que sea, nunca este tipo de alimentos procesados. Ya yo sé que mucha gente en la familia son el regalón y viene la mamá y le da una galletita y viene la abuelita y le da un chocolate. Y mucha gente me dice, ay, si toda la vida le hemos dado y no le ha pasado nada. Y después le hacemos exámenes y su hígado está destruido. Entonces, realmente no jueguen con esas cosas. Yo sé que hay que regalonearlos, pero hay premios saludables para poder regalonearlos sin hacerles daño. Como elementos tóxicos, así cosas que ahí sí se genera una toxicidad, volvemos al tema anterior, recuerden que los vegetales de todos los que hablamos no son tóxicos. Sí hay otro tipo de elementos como por ejemplo la cebolla, la papa y la palta o el aguacate, que no deben comerlos con motivo, así como el chocolate, porque esos sí generan toxicidad, pueden producir anemia, toxicidad al corazón o a distintos órganos, pero esos son elementos prohibidos. Hierbas relajantes que puedan darse, por ejemplo, antes de un viaje.
La verdad es que funciona súper bien. A mí me gusta mucho la melisa. Funciona súper bien como hierba relajante que se puede dar antes de los viajes. Obviamente no le van a dar un racimo completo de melisa, pero sí pueden darle una buena cantidad que mezclado con sus vegetales del día y va a ayudar a que se relajen un poquito. Así también funciona la manzanilla o la menta, también tienen un efecto calmante, porque tienen un efecto antiinflamatorio también de por sí. Bueno, amiguitos, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Toda la información compartida es muy importante para poder dar una buena calidad de vida a todos los bebitos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes y así poder estar más conectados. Nos vemos en la siguiente. Besitos.